Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Profe. Buenos días. Muy buenos días. Bien. Antes de iniciar la clase, ya saben, algunos orales referentes a la clase pasada. Como siempre, deben tener ya sus apuntes, sus anotaciones. Tienen que haber revisado el tema pasado para dar paso a las evaluaciones de entrada, ¿no? A los orales de entrada, como hemos quedado. Hay orales de entrada, ya saben, y los orales de salida que contan de la clase que voy a hacer el día de hoy. Bien, chicos. Entonces, iniciamos pues el tema de hoy. Bien, algunos orales entonces, hablamos sobre las ramas de la biología. La clase pasada. Bien. A ver. Voy a empezar con el alumno Benjamín Moncada. Benjamín Moncada. Dígame usted, Benjamín. La clase pasada hablamos sobre las ramas de la biología, ¿no? La división de la biología o ramas, las grandes ramas, 5 grandes ramas. Menciónemelas usted. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las 5 grandes ramas de la biología? Las 5 ramas. Sí. Creo que era genética. No me acuerdo, profesor. ¿No recuerdas? Ya. Entonces, Nicole Peralta. Es la biostática, biodinámica, bioquímica, biogenia, biotasia. Nuevamente repítalas, despacio. Biostática o morfología. Biostática. Biostática, ya, o morfología, ya, una. Ajá. Biodinámica o Perfecto, fisiología, ya, 2. bioquímica, Ya. biogenia y biotaxia. Claro, muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Bien. A ver, alumno Jamie Pesúa. A ver, dígame, Jamie Pesúa. La bioestática o morfología, que estudiaba la forma externa e interna, abarcaba 3 ciencias. Repito, la bioestática o morfología, que estudiaba la forma externa y la forma interna o anatomía, abarcaba 3 ciencias. ¿Recuerda usted cuáles son? A ver, Sergio González. Sí, profesor. Es histología, citología y anatomía. Perfecto, muy bien, muy bien. Histología, citología y anatomía, ¿no? Como ustedes saben, la histo, tejido, citocélula y anatomía, descripción de órganos, ¿cierto? Perfecto. A ver, alumno, alumno Sebastián Atencio. Dime, Sebastián Atencio, ¿de qué se encarga la bioquímica? Escucha, Sebastián Atencio, ¿de qué se encarga la bioquímica? ¿Cuál es la función de la bioquímica en nuestro organismo? ¿Alguien recuerda? Yo, profe, Estudiar la composición Peralta. química de los seres vivos. ¿Quién habló? Aicha. Caicho. Albarracín, profe. Albarracín, ya, claro. Albarracín. Muy bien. Es la composición química de la materia viva o seres vivos. Y los cambios, no olvides, y los cambios que en ella se producen, ¿cierto? A través de diversos fenómenos vitales que hay, etcétera, etcétera. Ya, perfecto. Ve lo principal. Estudia la composición química de los seres vivos, ¿no? Perfecto. A ver, alumno Jorge Luis Angulo.
Jorge Luis Angulo, dígame usted. ¿Qué estudia la filogenia? Filogenia. ¿Recuerdan esa ciencia? Filogenia. Estudio de la ley. A ver, dígame apellido. Si va a hablar, dígame apellido primero, si quiere hablar. El apellido, ya yo lo escucho. Angulo. Ya, Angulo, sí. Filogenia. Estudio el ser humano a través del tiempo. Remontándose a través del tiempo, ¿qué sucede? Esta ciencia que estudia, que establece. El origen y la evolución. Claro, el origen y evolución de las especies. Angulo, muy bien, ¿ya? A ver, alumno Candy Lizarbe Peralta. Candy, dígame usted, ¿qué estudia la genética? ¿De qué se encarga la genética? A ver, algún alumno que sepa, marque con una manita. A ver, una manita, ya. Rosas. A ver, Rosas. La genética. A ver, el primer alumno que habló, o alumna. Profesor, yo dije, Merino. Ya, ¿qué Merino. estudia la genética? Estudia los fenómenos de la herencia de los seres vivos y las leyes de la rigen. Que los rigen. Sí, eso. Claro, ¿Apellido, tu apellido es? Merino. Merino, muy bien. Estudia pues los fenómenos de la herencia, ¿no? Y las leyes que los rigen. Todo lo relacionado a la genética, a los genes, ¿no? Los genes, ustedes saben que son moléculas muy importantes que se encuentran en el núcleo de la célula y son los que rigen los caracteres de la herencia, ¿no es cierto? La biología molecular es la ciencia actual que está estudiando este comportamiento genético en cada ser vivo, ¿cierto? Bien, la última va para Candy, a ver, José Gutiérrez. A ver, José Gutiérrez, dígame usted, José, ¿qué estudiará esta rama de la llamada biotaxia? ¿Qué estudia la biotaxia? Flores, profe. Profesor, ¿le puedo responder? Flores. La clasificación de los seres vivos y su ubicación en el espacio y tiempo. Claro, ¿no? Clasificación de los seres vivos y su ubicación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y en el tiempo. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, la última. Jaime Pesúa. Pesúa, dime. La biotaxia se divide en, le voy a decir, varias ciencias. Menciónemelas usted, la biotaxia. Se divide en 4 ciencias ya. ¿Cuáles son? Profesor, disculpe que le moleste, mi compañero Jamie Pesúa dice que no tiene micro. Ya, hijo, no tienen micro. Profesor, ¿le puedo responder? Profesor, Ore. No, profe Peralta. Flores, A ver, profe. un alumno Peralta. que no. ¿Oré ha respondido ya? ¿Oré? No, no he respondido. Ya, Oré, dime. Las 4 ciencias de la que Taxono- se divide. Sí, Taxonomía o sintemática, sistemática ya. biogeografía, Ya. paleontología y ecología. Paleontología y ecología, ¿no? Ecología. Claro, 4 ciencias. Muy bien, Oré. Perfecto. Taxonomía o sistemática, biogeografía, paleontología y ecología. Espero que hayan llenado su cuadrito que les mandé. Ahí está esa pregunta, creo. Bien, chicos. Muy bien.
deben estar pues entonces ustedes preparados siempre para el reinicio de la clase que se va a dictar el día de hoy, que es referente a compuestos orgánicos, chicos. ¿Ya? Escuchen bien entonces, compuestos orgánicos. No olvidemos que en la nutrición de los seres vivos participan en una gran cantidad, ¿no?, alimentos macroconstituyentes, digámoslo así, ¿no?, dentro de los cuales se encuentran los compuestos orgánicos y los inorgánicos. En esta oportunidad nos vamos a encargar de los compuestos orgánicos, chicos, ¿no?, dentro de los cuales tenemos a los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que son los más importantes, los básicos, ¿no es cierto? Bien, bien. Vamos a abarcar primero lo referente a glúcidos. No olvidemos, vayan repasando, porque la semana que viene ya comienzan los exámenes mensuales, ¿ah? Bien, este tema, alumnos, ya ustedes tienen noción de este tema, ya ustedes están en quinto de secundaria, ¿no? Y esto para ustedes es un recordatorio, es un recordar, ¿no? Es un recordar, chicos, ¿ya? Veamos entonces los glúcidos. Dice ahí, su fórmula global, CnH2nON. En base a esa fórmula, ustedes simplemente hacen reemplazo. Si quieren buscar, por ejemplo, ya, la glucosa. ¿Cuál sería la fórmula de la glucosa ahí? La glucosa, primeramente, es una hexosa que tiene 6 carbonos. Entonces, N representa el número 6, al número de carbono que tiene la molécula. Si la glucosa tiene 6 átomos de carbono, sería C6H, 2 por 6, porque dice 2N, 2 por 6, 12, O6, ¿no? Entonces, de esa fórmula global, usted va a deducir los glúcidos, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos esa fórmula global, CnH2nON, ¿ya? Segunda característica, son moléculas orgánicas ternarias, o sea que están constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Todos los glúcidos, sin excepción, están conformados por estos 3 bioelementos. A diferencia de las proteínas, no olvidemos que son moléculas cuaternarias que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No olvides que las proteínas son los únicos compuestos orgánicos que contienen nitrógeno, ¿no?, indispensables para formar proteínas, ¿ya? Muy bien. Entonces, son moléculas ternarias. Otra característica de los glúcidos es que presentan radicales oxidrilos, ¿ya? Presentan radicales oxidrilos, o sea, radical OH. ¿Recuerdan ese radical OH que caracterizaba a los hidróxidos en química? ¿No? OH monovalente. Bien. Los glúcidos presentan grandes cantidades de estos radicales, ¿no?, lo cual lo hacen solubles en el agua, ¿no? Por ejemplo, el azúcar para el desayuno, la sacarosa, es bastante soluble en el agua, se disuelve en el agua, ¿ya? No olvides eso. Además presentan grupos cetónicos, ¿no? La cetosa, por ejemplo, ahí está el grupo CO, ese grupo cetosa, y presentan también grupos aldehídos, que es CHO, como la aldosa. En química no olvidemos, ¿no? El grupo cetónico es el radical cetónico, CO, y la función aldehídos, que es identificado por CHO, que es el grupo aldehído. Se les llama entonces aldehído aldosa y cetónico o cetosa. Son los dos grupos que hay formando pues estos glúcidos. Los monosacáridos sobre todo, ¿no? La glucosa, la fructosa. Importancia, ¿ya? A ver. ¿Por qué es importante estos glúcidos? Primeramente, chicos, son fuente de energía. Mucho cuidado, sobre todo la glucosa, ¿no? Muy bien, entonces son fuente de energía. A partir de la glucosa, es la mayor fuente de energía
que existe, ¿no? La encontramos en diferentes sitios. Por ejemplo, los vegetales producen grandes cantidades de glucosa. Todo lo que son almidones es glucosa, que finalmente se va a convertir, ¿no?, gran cantidad de ella en energía dentro de nuestro organismo. A nivel mitocondrial, ya ustedes saben, mediante la respiración, las mitocondrias producen grandes cantidades de energía, ¿no? Son grandes centrales energéticas de nuestro organismo, ¿no? Son las mitocondrias. También la glucosa es importante porque forman las paredes celulares de la célula vegetal, ¿cierto? También conocemos, sabe que por ejemplo, las paredes vegetales que identifican a las células vegetales están conformadas de gran cantidad de un polisacárido muy importante también, que es la celulosa, ¿no? Es un polisacárido e igualmente de glucosa, ¿ya? No olvides eso. Bien. Tenemos luego la clasificación de los glúcidos, ¿ya? Bien. Se clasifican, dice, por su tamaño y estructura molecular, ¿no? De acuerdo a eso se clasifican en 3 grandes grupos, alumnos, que ya ustedes deben conocer, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Ok? Con esos 3 vamos a hacer el estudio del día de hoy. Vamos primero a coger los monosacáridos. Ahí tienen un dibujito donde hay una pera, manzanas. Claro, porque esas frutas contienen gran cantidad de un monosacárido llamado fructuosa, que viene de fruta. Entonces las frutas contienen pues gran cantidad de estos glúcidos, ¿no? Glúcidos simples, ¿no? Monosacáridos. Alumno, antes que pasar a monosacáridos, quiero decirles algo. Mire, ¿por qué le decimos a los glúcidos, le decimos, por ejemplo, glúcidos simples? A ver, por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa, que son los 3 monosacáridos que vamos a estudiar, son lo más simple que hay, ¿no? Con 6 átomos de carbono. Hay otros que tienen menos número de átomos de carbono, por ejemplo, algunas tiriosas con 3 carbonos, las pentosas. Entonces, todos estos glúcidos ingresan a nuestro organismo y no sufren ningún proceso, prácticamente ningún proceso que los cambie, ¿no? Entran directamente a formar la energía, ingresan directamente, ¿no?, a cumplir esa función energética que requieren nuestros diversos órganos para su función, alumnos. No olvidemos que los glúcidos conforman, pues, alumno, prácticamente la energía, la molécula energética que va a hacer posible, ¿no?, el trabajo de células, el trabajo de los tejidos, de los órganos y en general el trabajo sistemático de todo nuestro organismo. ¿Ya, chicos? No olvidemos eso. Bien, veamos entonces ahora su clasificación. Le dije que se dividían en 3 grandes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Ya? Bien, monosacárido, el primero, a mayúscula dice ahí, monosacárido. Son los más sencillos, ¿ve? Con bajo peso molecular. Muchos dirán, profesor, ¿y qué es peso molecular? En química ustedes ya llevaron esto. Es la suma de los pesos atómicos de la molécula, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, ustedes saben que su fórmula es C6H12O6. Entonces, el peso atómico del carbono, ¿cuánto es? Ya, 12. Como hay 6 carbonos, 12 por 6, 72. Ya, ese es del carbono. Del hidrógeno es 1. Ya, ¿cuántos hay? 12 hidrógenos, entonces su peso atómico es 12. El oxígeno creo que es 16, ya, 12 por 16. Ya. Toda la sumatoria de esos pesos atómicos vendría a ser, pues, alumno,
todo el peso de la molécula de glucosa, ¿no? Porque C6H12O6 es una molécula de glucosa. Se sobreentiende que hay uno. Si hubieran 5 C6H12O6, hubiesen 5 moléculas de glucosa y todo el peso molecular lo tendría que multiplicar por 5, porque hay 5 moléculas, ¿ya? Para que tengan ustedes una idea, ¿no? De la glucosa sería 156, el peso molecular, ¿no? De la molécula de glucosa, ¿ya, chicos? Entonces, no olvidemos, ¿ya? Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, con bajo peso molecular. Presentan entre 3 carbonos a 6 carbonos. Son denominados osas. Claro, ¿ves? Ahí tienen a la izquierda una tiriosa, formado por 3 carbonos, ¿no? Siempre termina en osa, ¿ya? CH2OH, una tiriosa clásica con un grupo cetónico CO, ¿ves? Una triosa. Luego tenemos una pentosa, penta y 5 carbonos, ¿eh? Una fórmula lineal, ¿no? Global, ¿no es cierto? Pentosa, ¿ya? Ahí está el radical CHO, ¿ves? CHO, ese radical es una aldosa, el radical aldehído. Como hablamos en antes, ¿recuerdan? Grupo aldehído o aldosas. Bueno, la ribosa se caracteriza, miren, porque contiene el carbono 1. Enumeren, ahí está arriba en la parte superior, 1, 2, 3, 4 y 5. Es una pentosa clásica con el grupo aldehído del carbono 1, un doble enlace en el oxígeno y un enlace simple en el hidrógeno. Es una ribosa clásica, llamada pentosa. Y a la derecha más tenemos la una desoxirribosa, que también tiene 5 carbonos, ¿ya? La pentosa tiene 2 fórmulas muy importantes, ¿no? 2 pentosas son muy importantes, que es la ribosa y la desoxirribosa. No olviden que la ribosa se encuentra conformando el azúcar del ácido ribonucleico, alumno, no olvides. Y la desoxirribosa conformando el azúcar del ácido desoxirribonucleico. Miren qué importantes son estas pentosas, estas 2 azúcares, ¿no? Y dónde lo ubicamos, ¿no? Miren acá, la desoxirribosa se encuentra con el grupo, ¿no? Aldehído, ¿no? La desoxirribosa. Ya, claro. Ambos tienen radical aldehído, aldosas, sino que en el segundo carbono la ribosa contiene un radical oxidrilo. Y en cambio la desoxirribosa en el segundo carbono tiene un radical hidrógeno. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ambas tienen, son la misma fórmula, pero la diferencia es la ubicación del hidrógeno y de los radicales oxidrilos. En eso se diferencian, alumnos. ¿Ya? En eso se diferencian. Vean bien. Esta es una exo, o sea, 6 carbonos, una exosa, ¿no? Una exosa, pues una glucosa clásica, ¿no? 6 carbonos, ahí están. Tiene un radical, un aldehído, ¿no? Eso es una aldosa con un aldehído del carbono 1, ¿ven? CHO es el radical aldehído. Entonces es una aldosa. Y lo de la izquierda son cetosas, porque tienen cetosas, ¿ya? Esa es una cetosa, la triosa es una cetosa. La pentosa es una aldosa por el radical aldehído que tiene el carbono 1. Repito, sino que se diferencia del carbono 2. La ribosa tiene un OH, un oxidrilo, y en el carbono 2 la desoxirribosa tiene un hidrógeno. ¿Ya? Esa es su diferencia. Miren bien, ¿ah? Muy bien. Bien, chicos, estamos en monosacáridos, ya no olviden. Perfecto, ahí está. ¿Qué más bien? Dice, dentro de los monosacáridos encontramos 3 grupos. Lo que les hice mención, alumnos. No te olvides estos 3 grupos que se encuentran dentro de los monosacáridos. ¿Cuáles son? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos 3 grupos, alumnos. Nunca olvides eso. Vamos a hacer el estudio de la glucosa.
glucosa, ¿no? Que es la más clásica. Ustedes siempre escuchan, le falta glucosa, tiene exceso de glucosa, está con diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, la glucosa. Veramente, la glucosa, dice, también conocida como dextrosa, ¿cierto? La dextrosa, ustedes saben, es muy importante en los hospitales, ¿no? Bueno, etcétera. En la uva, las frutas, ahí encontramos también gran cantidad de glucosa también, ¿no? Glucosa simples. Bien, chicos, entonces, los monosacáridos. Repito entonces, un pequeño recuento. Algunos monosacáridos son triosas, o sea, con 3 carbonos. Pentosas, que ya hablamos, dentro de las cuales las más importantes son, como les dije, la ribosa y la desoxirribosa, que forman los ácidos nucleicos que les mencioné. Y las hexosas, que tienen 6 carbonos, y las más importantes son la glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa es la hexosa más abundante, como le dije, más abundante en la naturaleza, ¿ya? Se conoce, repito, como dextrosa, donde la encontramos en los frutos, en la uva, en los frutos de la vid, dice, y en la savia de las plantas. Están figurando ahí, ¿no? En la savia de las plantas, en los frutos de la vid, encontramos pues gran cantidad de esta sustancia glucosa, ¿no? Bien. Esto es muy importante, chicos. Miren, cuando los carbohidratos o hidratos de carbono se digieren en el cuerpo de los animales, se forma la glucosa, ¿ya? Esta glucosa luego va a pasar a la sangre, chicos. Mucho cuidado. Ahí ven ustedes una fórmula muy importante, que es la que utilizan todas nuestras células para obtener energía. Sin energía no se puede iniciar ningún proceso. El día que en tu cuerpo ya no haya energía es porque ya la persona ha muerto, está prácticamente inmóvil, ¿no? Temperatura 0 y estás inmóvil, no hay energía. ¿Ok? ¿Dónde se produce esta energía? En la célula. ¿En qué parte de la célula? En las mitocondrias, ¿ya? Para esto las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias contienen gran cantidad de C6H12O6, la glucosa que están observando ustedes ahí, ¿no? Bien. El oxígeno va a ingresar a las mitocondrias y va a haber una combustión. El oxígeno siempre va a producir combustión, o sea, producción de calor. Siempre lo va a hacer de esa forma. Y va a haber una reacción química en las mitocondrias con producción de dióxido de carbono, que es el CO2, 6 moléculas de CO2, más 6 moléculas de agua, más ATP, que es adenosín trifosfato. Esa es la energía que se produce en las células, en el interior de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestro organismo. Vean bien y no olviden nunca esa fórmula. Lo van a encontrar en los libros como la fórmula, la respiración de los animales, ¿ya? No olvides entonces usted debe recordar ya todo lo referente a citología, ya, ¿no? Membrana, citoplasma, núcleo, función. Ya ustedes lo han llevado, ustedes están en quinto y secundaria. En la parte de citoplasma, ya ustedes saben organelos citoplasmáticos y funciones de cada uno de ellos. Ustedes tienen que saberlo como el ABC, ¿no? Función de la mitocondria, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, de los lisosomas, función de las vacuolas, de los centriolos, de los plastillos en las células vegetales. Eso deben conocerlo al dedillo todos ustedes. Bueno, entonces en la mitocondria se produce la energía. Esa es la reacción química que se produce. No olvides, glucosa más oxígeno, CO2, ¿no? Como producto de desecho, CO2 más agua, más formación de
energía, ¿ya? ATP. Bien, chicos, entonces no olvides que la energía pues se produce en las mitocondrias por combustión con el oxígeno, ¿no? Bien, ¿cuánto es lo normal que debe tener en un análisis de sangre, lo normal de glucosa que debe tener en la sangre? ¿Mm? Bien, chicos, el nivel de glucosa en ayuna tiene que ser, lógico. El nivel de glucosa sanguínea en ayuna tiene que ser. Tiene que ser por debajo de los 100 mililitros por decilitro de sangre. 100 ml, ¿ya? 100 mililitros por decilitro de sangre. Se considera normal, por debajo de 100. Pero entre 100 a 125 más o menos se considera una prediabetes. No te olvides, una pre. Si ya excede 150, 200, 250, ya la persona es diabética. Es bastante, la diabetes, ¿no? Se caracteriza por el exceso de azúcar en la sangre. El páncreas, de repente está funcionando mal el páncreas, ¿no? Que es el que produce justamente la insulina, que controla el exceso, el descenso o exceso de diabetes. Entonces, hay problemas pancreáticos, chicos, ¿no? ¿No? El exceso, ¿no? El exceso lógico, el exceso de azúcar, ¿no? En la sangre. Y es la que determina la diabetes, el azúcar. La glucosa, prácticamente, por decirlo así. ¿Ya, chicos? Hay muchas personas que llegan a 300, 400 miligramos por decilitro de sangre. Ya le da un coma diabético y no más queda. Tiene que hacerse ver con su doctor inmediatamente. Es bastante peligrosa la diabetes. Y lo más triste es que una vez que la tienes, ya tienes que controlarte toda tu vida, alumno. La diabetes es incurable. Es tratamiento nada más. Es controlar la enfermedad, ¿no? Evitar el exceso de azúcares, el pollo frito, ya tienes que olvidarte de muchas cosas. Una dieta estricta para no tener problemas de salud, exactamente, ¿no? Ya, perfecto, chicos. Entonces, eso sería el estudio de la glucosa. Pasamos a la fructuosa, ¿no? Llamada también lebulosa. Usted la ha encontrado a veces como lebulosa, ¿no? La fructosa es el dulce, ¿no? De los monosacáridos. O sea, las frutas contienen gran cantidad de fructosa, ¿no? Dice, es el más dulce de los monosacáridos. No te olvides eso, ¿ya? Es el azúcar de las frutas, por ejemplo, la encontramos también en la miel, el néctar de las flores, ¿no? Ahí tenemos una glucosa, ¿ve? A la izquierda, que ya la hemos visto en antes, la fórmula química, una fórmula de la glucosa, ¿no? Tiene sus 6 carbonos clásicos, saturados con sus radicales OH, una cetona, es una cetoaldosa, la glucosa, ¿ves? Ahí está. Y la fructosa, igualmente, ven, una cetohexosa, tiene un nombre químico, sería, ahí está su nombre, vean ustedes, su nombre sistemático es, vean, carbono 1, 3, 4, 5 y 6. Hay radicales hidroxi, ¿sí o no? OH, sería entonces 1, 3, 4, 5, 6, penta, hidroxi, 2, hexenona. ¿Ya? Miren, penta porque hay 5 radicales OH, ¿no? Leí el nombre, pentahidroxi. 2, porque el carbono 2 está el radical cetónico, ¿no? Leí el nombre de hexe, que viene 6 carbonos que presenta hexenona, ¿no? De cetona, ¿no? Hexenona. Tienen el grupo ceto, ¿ves? El carbono 2. Ahí está, señalen. En el carbono 2 tiene el grupo ceto, mientras que la glucosa, por ejemplo, tiene el grupo aldehído en el carbono 1, como están ustedes viendo allá. Esa es la glucosa, ¿no? En el carbono 1. Esa es la gran diferencia que hay entre una glucosa y una fructosa. La O tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos,
y 6 oxígeno, las dos son igualitas, pero la diferencia está en el radical, ¿no? Uno tiene aldehído o aldosa y la otra tiene cetónico o cetosa, ¿no es cierto? En el radical. ¿Bien, chicos? Bien, chicos. Muy bien. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para proseguir con la galactosa dentro de 10 minutitos, chicos. Ya aprovechen, de repente no han tomado desayuno, yo voy a tomar mi desayuno ahorita. El chico no está bien, entonces 10 minutitos.